lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú, glorioso. Te cantamos glorioso, le gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, te cantamos glorioso.
Buenos días, hermanos. Muy buenos días. El invierno se está sintiendo un poco más cada vez, ¿no es cierto? De seguro saben ustedes que hay digamos, un grupo de preguntas que son conocidas como las preguntas esenciales de la humanidad. Las preguntas esenciales de la humanidad. Estas preguntas eh, son, por ejemplo, la primera de ellas, ¿quién soy? Luego, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Y estas preguntas, este tipo de preguntas, no son únicamente la materia de trabajo y de pensamiento de los filósofos, porque incluso los niños cuestionan a sus padres con este tipo de interrogantes. ¿A cuántos de ustedes no se les acercaron sus hijos con preguntas tales como papi o mami, ¿de dónde vengo? Luego otra pregunta, ¿dónde estaba antes de nacer? De tal manera que les pusieron en dificultades, porque tuvieron que empezar a filosofar con sus niños pequeños. Otra de las preguntas que suele ser usual también es, ¿de dónde ha salido todo lo que vemos? Las montañas, digamos el planeta, la luna, el sol, las estrellas, ¿de dónde ha salido todo esto? Y bueno, los padres que son cristianos les responden a sus hijos, Dios lo hizo, ¿no es cierto? Dios lo hizo. Luego viene otra pregunta, así tan rápida como un juego de ping-pong. ¿Quién hizo a Dios? Si todo esto ha venido de Dios, entonces ¿quién hizo a Dios? Y te miran con unos ojos grandes y atentos, que no quieren perderse ni un solo detalle de tu respuesta. Y es que eh, el deseo de oír respecto de Dios, saber más de Él, es natural a los niños. Ahora, esta naturalidad se va haciendo un poco más dificultosa cuando llega la adolescencia, cuando llega la juventud y cuando llega la edad adulta. ¿No es cierto? Entonces, esta mañana vamos a recordar algo de cómo es Dios, que tal vez hayamos olvidado, pero es muy posible también que lo recordemos. Entonces vamos a refrescarlo un poco y junto a ello vamos a buscar conocer a Dios un poco más. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso, el título de la prédica es el nombre que Dios mismo reveló a Moisés desde la zarza que ardía en fuego y no se consumía. El título de la prédica es, cuando hablaba con el pastor Mario, me preguntaba, ¿cuál es el título de la prédica del domingo? Al principio yo no estaba muy convencido de que este debería ser el título y le dije, es un título muy grande. Y tal vez él pensaría que tiene muchas palabras, que era un título de todo un párrafo, digamos. Pero en realidad es grande porque es el nombre de Dios. El título de la prédica, Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Éxodo 3, 14 y 15. Leo la palabra del Señor. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. La exhortación que trae consigo esta porción bíblica y la prédica es la siguiente. Dios te llama a conocerle, a que comprendas verdaderamente que no hay nadie como Él y vivas en consagración a Él. Esa es la exhortación de esta mañana. Dios te llama a conocerle, que comprendas verdaderamente que no hay nadie como Él y vivas en consagración a Él. ¿Por qué no hay nadie como Dios? Porque vamos a tener 3 respuestas. La primera de ellas es, y están en los boletines también, es el Dios que vive por sí mismo. Es el Dios que vive por sí mismo. La segunda respuesta es el Dios que es el origen de todo. Es el Dios que es el origen de todo. Y la tercera respuesta es el Dios que vino por ti. El Dios que vino por ti. Vayamos inmediatamente al primer punto. Es el Dios que vive por sí mismo. Hermanos, cada uno de nosotros nos encontramos aquí en el planeta Tierra, debido a que fuimos engendrados por nuestros padres, cada uno a su vez. Y desde entonces, producto de ser engendrados, entramos en el mundo de los hombres. De manera similar, todo lo que conocemos personalmente o aquello de lo cual hemos oído, tiene existencia producto de que tuvo un origen. Hablemos de las personas, animales, plantas, o el planeta en el que vivimos, el universo entero. Si algo tiene existencia, es porque tuvo un origen. Con las plantas, los animales y las personas es un poco fácil que sea comprendido. Cada uno de nosotros tuvo a sus padres. En cambio, cuando hablamos de las cosas materiales e inanimadas, es un poquito más complicado. Por ejemplo, los nevados y las montañas que rodean a nuestra ciudad, aquí en La Paz. No tuvieron quien los engendrara, ¿no es cierto? Ni tampoco ellos tendrán unas montañitas pequeñas que serán sus hijos. Pero con todo son objetos creados. Y todo lo que existe tuvo un origen. Solo hay una excepción. Esta excepción es Dios, el originador de todo lo que existe. El Salmo 92 dice, cuando habla de Dios, el salmista escribe, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Al decir desde el siglo y hasta el siglo, es una forma hebrea de recordar que Dios es eterno. Es como si nos dijera desde la eternidad hasta la eternidad, desde el pasado más remoto hasta el futuro más lejano, tú eres Dios. Hermanos, solo Dios es diferente de todo lo que existe. Todo lo demás tuvo un inicio. En cambio, Dios es eterno. Cuando el escritor de la epístola a los Hebreos considera al Hijo en el capítulo 1 de la epístola que escribe, cuando considera a Dios el Hijo, lo compara con diferentes cosas y en esta parte lo compara con aquello que a nuestros ojos pareciera ser eterno, aquello que fue el escenario de los ancestros, que al parecer está sin cambio alguno, pero de pronto su mente viene al Salmo 102 cuando escribe,
en Hebreos 1, 11 y 12. Él dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 1, 11 y 12. Por ello, la creación es de Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque Él permanece, Él siempre está presente. Hay sucesión de generaciones, desde Adán hasta nosotros. Las generaciones han ido cambiando, pero Él está presente con cada una de ellas. De muchos de ellos no hay memoria. Y Dios va a estar presente cuando de nosotros tampoco haya memoria. Pero no te desalientes por esto último que acabo de decir. Vamos a volver a ello. Dios estuvo con Adán y Eva. Por decirlo así, Él vivió juntamente con ellos. Lo mismo con Noé. Recordemos que fue Dios quien le advirtió del diluvio y le comisionó para que construyera el arca, en el cual él, su familia y una pareja de cada uno de los animales sobreviviera al diluvio. En las páginas de Génesis vemos también a Dios con Abraham, llamándole desde su tierra para que se estableciera en Canaán. Dios estuvo también con sus descendientes, Isaac y Jacob, y siglos después con Moisés, y otro tanto después con David y luego la sucesión de los profetas. Ha estado con generación tras generación, con cada una de ellas, no a manera de salto como lo he presentado, sino de forma continua, Él permanentemente presente. De manera que hoy, en pleno siglo XXI, Él también está presente. Él es quien ha estado presente a lo largo de la historia. Aunque las personas mismas se vayan renovando y sucediendo en el tiempo. Hermanos, verdaderamente Dios es diferente de todo lo que conocemos. Pero la diferencia de Dios respecto de nosotros y de todo lo que creó no solo se remite a que Él es eterno y en cambio, en contraste, nosotros somos breves. Su diferencia está marcada en todo aquello a lo cual nos podamos referir. Él es diferente en todo. Por tanto, podríamos hablar semanas y semanas de eso. Y buscaríamos hermanos que nos hablen más y más respecto de Dios. Pero en este día hablemos algunas cosas más, ¿les parece? Cuando Dios dice yo soy, en la porción que acabamos de leer, por ejemplo, entre otras cosas está hablando de la existencia y vida diferente suya. Dios es el creador de todo lo que existe, dijimos. Por tanto, su existencia es anterior a todo lo que fue creado. Él vive antes de todo lo que tiene vida. Él existe antes de que todo lo que tiene existencia llegara a tenerla. Y todo esto producto de su voluntad. Y saben, Él va a seguir viviendo cuando lo que tiene aliento en este momento ya no viva. Y cuando lo que existe ya para entonces no exista, se haya extinguido y Dios seguirá viviendo. Nuestra existencia, nosotros como humanos, depende de muchas variables. Hermanos, somos tremendamente frágiles, dependemos de muchas cosas para nuestra existencia. Primero y por sobre todo, dependemos de Dios, nuestro Creador. Si Él no nos hubiera creado, no estaríamos aquí.
Y por si fuera poco, no solo nos ha creado, sino cada segundo de nuestra vida, Él nos sostiene. De lo contrario, nuestra vida terminaría. Quizá lo segundo en importancia importante para nuestra existencia, sea el oxígeno. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin respirar? Las practicantes de nado sincronizado llegan a 3 minutos sin respirar, de seguro muy por encima de todos nosotros. ¿Y sabías que a partir de los 4 minutos sin oxígeno comienza a haber daño cerebral? Nuestro cerebro empieza a deteriorarse y esto se ahonda mientras mayor sea el tiempo de falta de oxígeno. Pero allí no terminan nuestras necesidades. Incluyen también el agua, sal, alimentos, sol, actividad física, minerales, afecto y, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero todas esas nuestras necesidades redundan en Dios, porque Él es quien nos provee todo esto que necesitamos y todo lo que necesitan los seres que viven, porque Él mismo las da. A diferencia de nosotros que necesitamos de tantas cosas, el Dios eterno, el eterno yo soy, el que tiene vida en sí mismo, es el Dios absolutamente autosuficiente. Él no está condicionado a nada externo a Él. Y más bien, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dijo Pablo cuando estaba en el Areópago. Solo Dios existe por su propio poder. Nada ni nadie le hizo. El poder de su existencia está en Él. Todo lo demás, el polvo, las piedras, las plantas, los animales, nosotros, los planetas, las estrellas, todo existe porque Dios es el autor de cada uno de ellos. Dios los causó. Dios es diferente a todo porque Él vive por su propio poder. Y todo el resto, no solo no tenemos poder suficiente para existir por nosotros mismos, sino que dependemos completamente del Dios que es autosuficiente, de aquel que se llamó a sí mismo. Como leímos, yo soy el que soy. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nada puede ponerle límites a este Dios que vive por sí mismo. Por tanto, si Dios vive por sí mismo, o ya que Dios vive por sí mismo, Dios no necesita de nosotros. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios no necesita de nosotros, ni siquiera de lo que tenemos, ni siquiera de nuestra alabanza. No aumentamos nada a la gloria de Dios, ni a nada de Él en ningún aspecto. Entonces piensa, todo lo que pudieras darle, siempre, en todos los casos, Dios te lo dio a ti primero. Si le das tu vida, estás vivo por causa de Dios. Si le das a Dios los miles que según los analistas económicos tienes debajo del colchón, esos habrían venido de parte de Dios. Sea lo que sea, no puedes darle sino solamente una parte de lo que Dios a ti te ha dado primero. Ninguna persona, ninguno de ustedes ni yo podemos darle a Dios nada que le beneficie, como tampoco no podemos darle nada que le haga daño. En el libro de Job, el joven Eliú dice,
Le dice a Job, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Es decir, contra Dios. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Delante de Dios, hermanos, solo somos receptores, únicamente receptores, receptores de vida, receptores de alimento, receptores de su alimento, receptores de su oxígeno, en fin. Solo recibimos. Por eso somos completamente dependientes de Dios. Él es nuestra primera y fundamental necesidad, lo sepamos o no, lo queramos o no lo queramos. Él es la principal y más grande necesidad de todas las personas. Ya que es así, entonces es momento que tú reconozcas que no hay nadie como Dios y que reconozcas tu completa necesidad de Él, delante suyo y en todo momento. Entonces vive consciente de tu imperiosa necesidad de Él y no pensando que le estás dando algo a Él producto de ese reconocimiento, sino que lo reconoces porque tu vida en realidad depende de Él. Recuerda, Dios te llama a conocerle, que comprendas verdaderamente que no hay nadie como Él y que vivas en consagración a Él. Vayamos al segundo punto. En el primer punto dijimos, es el Dios que vive por sí mismo. Y veamos ahora, es el Dios que es el origen de todo. Él es el origen de todo. El Dios que vive por sí mismo, el yo soy, como dijimos, vive desde el pasado más remoto. Vive desde la eternidad. Cuando el universo no había sido creado, no existía nada, Él era. Él existía y vivía eternamente siendo Dios. Por eso Maimónides, un médico y filósofo del siglo XII, judío él, dice, la existencia de Dios es la única existencia verdadera. La única existencia verdadera. Entonces Dios existe verdaderamente en una magnitud tal que nosotros aquí en la tierra no podemos ni imaginar. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este hombre, para muchos, Pablo mismo, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oyó cosas maravillosas que no pueden ser expresadas. Y pienso que en realidad no solo palabras, sino estar en la presencia de Dios, todo en la presencia de Dios, es tan maravilloso que no es posible expresarlo. Ni siquiera podemos imaginarlo. La existencia de Dios es la existencia verdadera y de la cual viene esta vida y este medio en el cual vivimos. No podemos imaginar la belleza ni la perfección que nos están esperando. Cuando dijimos que Dios no depende de su creación, ni de toda su creación, ni de una sola parte de ella, también significa que la existencia de Dios no cambia por la creación. Su existencia es tan perfecta hoy como lo era cuando solo Él existía. Todo lo que podemos decir de Dios hoy puede ser aplicado al pasado más remoto y también al futuro más lejano. De manera que la bondad, el amor, la benignidad, la gracia de Dios siempre estuvieron presentes en Él
y lo van a estar por la eternidad, sin cambio alguno. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es pleno en sí mismo, no cambia, no tiene fluctuaciones, no tiene altibajos, no tiene días buenos y días malos. Él es el perfecto yo soy, el eterno yo soy. Un amigo, Patrick Hayden, me daba unas instrucciones para realizar algunas labores. Yo entendí lo que él me decía y respondí con una expresión común. Entendí, le dije, perfecto. Me miró y me corrigió, diciendo, no, perfecto solo es Dios. Perfecto solo es Dios. Y hermanos, aquello que es perfecto siempre va a ser perfecto. No puede ser más perfecto. No hay nada mayor que la perfección. Y como Él es perfecto, no puede mejorar, tampoco puede empeorar, no puede deteriorarse. ¿Por qué? Precisamente porque es perfecto. Por ello, una vez más, solo Dios es perfecto. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el perfecto. Solo hay un Dios, una esencia divina y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en la eternidad pasada, cuando no había nada, Dios no había creado nada todavía. Dios no era una persona aislada y solitaria, cuando el universo no había sido creado. Dios no necesitaba crear nada. Dios no creó el universo porque necesitase de algo, porque Él, antes de crear algo, estaba pleno en sí mismo, satisfecho, sin ninguna necesidad. De la misma forma está hoy, perfecto, sin ninguna necesidad. Porque las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son a la vez el sujeto y el objeto del despliegue de los atributos de Dios. El amor, la bondad, cada uno de ellos dando y recibiendo eternamente en una completa relación divina, siempre unánime, siempre del mismo sentir. Por eso cuando Dios inicia la creación, cada persona de la Trinidad está directamente relacionada con la creación. Y posteriormente, con el sustento y mantenimiento de todo lo que fue creado. El trabajo conjunto y unánime está también en relación con la Iglesia y contigo como creyente. De forma especial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la materialización del plan de la salvación de Dios aplicado a tu vida. La Biblia inicia de una forma característica. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese en el principio se refiere al comienzo mismo de la creación, todo lo que llegó a existir aparte de Dios. Pero para ese momento, Dios ya existía para el inicio de la creación. ¿Por qué? Porque Él es quien trae a la existencia todo esto que existe y luego irá dando forma a cada uno de los elementos. La creación, hermanos, por sí misma nos muestra el poder que trajo a la existencia todo lo creado, el poder de Dios. Pensemos en el planeta Tierra y lo que contiene en él. Cada especie de plantas y animales, obras de Dios, se adaptan a cada uno de los microcosmos. Realmente, hermanos, se necesita tener un realmente gran poder para originar aquello que nuestros ojos pueden ver.
Quienes viajan más a menudo son testigos de mayor cantidad de maravillas hechas por Dios. Y estamos hablando solo de lo visible a nuestros ojos. No estamos hablando de lo que es perceptible bajo el microscopio o visible por el telescopio únicamente. Lo pequeño y lo grande. Mis hermanos, sinceramente pienso que yo sería capaz de construir una casa. Precaria posiblemente, pero habitable. Yo me animaría a vivir ahí al menos. Tal vez no sea tan agradable a la vista, pero sería usable. Creo tener el conocimiento elemental para ello. Pero digamos, un albañil me daría la zurda. Haría una belleza con los mismos materiales, porque tiene mayor conocimiento y habilidad. Y tanto ese conocimiento como su habilidad no son exhibidas cuando ves a la persona, sino cuando ves lo que hace. Algo de esto pasa con Dios. Pablo escribe en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y luego continúa diciendo, de modo que nadie tiene excusa. La creación en general, una sola parte o toda ella, nos dan el testimonio del poder, la sabiduría, la bondad, el conocimiento y en general todo lo que Dios es, todo lo que no podemos ver de Dios. Los científicos llegan a ser testigos de mayores maravillas de lo increíble que es Dios, por la observación, porque experimentan y por el estudio que tienen. Nadie jamás puede decir, yo no sabía de Dios, no lo conocí, no sabía si Dios existía. Nadie puede decir eso. Ni puede dar ninguna disculpa o excusa, porque Dios muestra su existencia en la creación. Pero tú no necesitas viajar a una galaxia lejana para comprobar la existencia de Dios, ni siquiera salir de esta ciudad. Tú mismo eres la prueba irrefutable del eterno poder y la deidad de aquel que se llamó a sí mismo Yo Soy. Hay una cita que es atribuida a Isaac Newton que dice, a falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí mismo me convencería de la existencia de Dios. Hermanos, hermanas, Dios ha originado todo lo que vemos, incluso todo lo que no podemos ver. Entonces recuerda, Dios te llama a conocerle. Te llama también a que comprendas verdaderamente que no hay nadie como Él. Y te llama a que vivas en consagración a Él. Vayamos al tercer punto. No solo es el Dios que vive por sí mismo, que es harto, y que Él es el origen de todo, sino también es el Dios que vino por ti, el Dios que vino por ti. El hecho histórico más destacado, más destacado, de lejos, es que el Verbo, es decir, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estuvo presente físicamente entre la humanidad. Imagina, el Yo Soy, el Dios que vive por sí mismo, el Dios que no necesita de nada ni de nadie,
el Dios que vive para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. El Dios eterno se revistió de humanidad. Se revistió de humanidad. Se hizo hombre. En el prólogo del cuarto evangelio, Juan habla de Dios el Hijo. Lo llama Verbo, la palabra. Y saben, este nombre que le da al Hijo, Verbo, la palabra, debería evocar en nuestra mente Génesis capítulo 1, en el cual la palabra creadora de Dios trae a la existencia lo que antes no existía. Juan escribe de esa encarnación, escribe de la encarnación del Verbo diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios vino como un peregrino más, como uno de nosotros. Este verso que hemos leído muestra al Verbo como un peregrino cargando su tienda de campaña, su tabernáculo, y plantándolo junto a nosotros, en medio del campamento. Como un humano más, como si fuera solo uno de nosotros, cuando en realidad era el eterno Dios, el dueño de todo, el Señor del universo entero. Pero aquí estaba como uno más de nosotros. Voluntariamente se sometió a nuestras limitaciones y necesidades. ¿Se recuerdan, no es cierto? Falta de oxígeno, alimento, agua. Voluntariamente se sometió a ello. Pero, ¿a qué se debe una visita tan distinguida entre nosotros? El soberano del universo, viviendo acá, en el planeta Tierra. La respuesta al porqué de su presencia entre nosotros debe necesariamente incluir que estaba cumpliendo la voluntad de Dios el Padre. Cuando venía aquí, estaba cumpliendo la voluntad de Dios el Padre, el deseo, el anhelo suyo. Dios había creado la humanidad a su imagen y semejanza, primero a Adán, luego a Eva, ambos a su imagen y semejanza, con el propósito de que vivieran con Él acá en la tierra, que acá en la tierra vivieran con Él, con Dios, y luego pasaran de este mundo a la eternidad, al ámbito en el cual Dios mismo vive. Pero cuando ellos se rebelaron contra Dios, deseando y haciendo aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios, anhelando vivir al margen del Señor y sin necesitar de Él para nada, sin necesidad de Dios conocer el bien y el mal, ni nada, no querían tener algo particular con Dios. Lo desobedecieron empecinadamente, entonces pecaron y se alejaron de Dios. Ya no había más forma de que la humanidad pudiera estar en la presencia de Dios, porque eran unos transgresores inmundos. Mientras que Dios es justo y santo y apartado del mal, nada impuro puede estar en su presencia. Pero Adán y Eva y todos sus descendientes habían adquirido la naturaleza de maldad. Y desde entonces cada persona a su vez, por causa del pecado, es deudor e insuficiente ante la justicia de Dios. Producto de ello,
Nadie puede por sí mismo pasar de este mundo hacia la presencia de Dios tras su vida aquí en la tierra. Pero Dios tenía ese plan de que los hombres pasaran a vivir con Él. El plan de Dios había sido truncado, pero no permanecería así permanentemente. Por eso vino Dios mismo, el Hijo, en la persona de Jesús de Nazaret, para solucionar el dilema de la humanidad, solucionar nuestro dilema, para pagar el precio del rescate por la liberación de estos humanos pecadores, que por su naturaleza se habían hecho esclavos del pecado, estaban y están sujetos al pecado, y cuyo fin irremediablemente lleva a la muerte. La insalvable lejanía de Dios. Dios es la vida. La suya es la verdadera vida. Y la muerte es la antítesis. Todo lo contrario, el otro extremo. De manera que el mismísimo Dios vino para librar nuestras ligaduras y quitar nuestras dependencias del pecado, limpiarnos y lavarnos de nuestra maldad. Entonces sí, poder llevarnos consigo a la eternidad, para que conozcamos la verdadera vida, para que vivamos esa vida, para que vivamos con Dios. No bastaba que el Hijo estuviera acá en la humanidad, ni que viviera acá entre nosotros una vida perfecta. Debía también ser el holocausto para expiar de forma perfecta y voluntaria, purificar a las personas, borrar las culpas por medio del sacrificio de su cuerpo y por ese medio acercarnos hacia Dios y traer a estos rebeldes a tener paz con Dios, con el yo soy el que soy. Y como muestra de lo efectivo de su sacrificio y lo perfecto que fue, resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Ahora sí es posible que aquellos pecadores se puedan acercar a Dios, porque sus rebeliones fueron borradas, sus transgresiones pagadas por Cristo. Pero hermanos, esto no es automático, no es como un decreto que beneficia a todos, quieranlo o no lo quieran. Como que si alguien no quiera y no quiere verdaderamente, no puede ser obligado a estar en la presencia de Dios. Y como que le diga, no, vas a estar allá quieras o no quieras. No. Cada beneficiario necesita creer, debe creer que el yo soy personalmente pagó con su vida por sus delitos, por nuestros delitos. Se sacrificó hasta la muerte en lugar tuyo y en lugar mío. Y murió en un lugar de cada uno de nosotros. Muchas veces el creer en Cristo es presentado como una invitación. ¿Lo han hecho alguna vez así? Dios te invita a la salvación. Pero en realidad es más que una simple invitación. Es un mandato. Es un mandato. En Hechos 17:30, Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta generación, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quienes no lo hacen no están dejando de lado una invitación, algo opcional. Están desobedeciendo una vez más a Dios. No solo eso, están rechazando a Dios mismo. Entonces, cuando Dios entra en contacto con una persona, esa persona no puede quedar ilesa como si nada hubiera ocurrido. Cuando Agar, la sierva de Sarai, había concebido un hijo de Abraham,
se enorgulleció y miraba con desprecio a su ama. Y producto de ello, Sarai la trataba con dureza, al punto de que Agar huyó. Y en esa su huida es encontrada por aquel que se presentaría a Moisés como el yo soy el que soy. Agar se encuentra con él o es encontrada por él. Hacia el final de la conversación que tuvo con Dios en Génesis 16:13, ella dice: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Como si estuviera diciendo: yo he visto con mis propios ojos a aquel que mira sobre todos y que es el que vive para siempre. Hermanos, Dios estaba interesado en Agar la egipcia. Estaba interesado en ella. De forma similar, el mismo Dios está interesado con aquello que acontece en tu vida. Y el que vive por los siglos está interesado contigo, quiere vivir contigo. El Altísimo desea pasar tiempos contigo, estar contigo. Él ha enviado a su Hijo. Mejor, Dios mismo, Dios el Hijo, vino para llevarte consigo. ¿No puedes? No puedes. No puedes hacerte el desentendido. No puedes. No puedes dar la espalda a Dios. A lo largo de la historia, muchas religiones se levantaron. Muchos nombres de dioses han sido adorados antes y después de la venida del Verbo. Hay personas que, no conociendo al yo soy el que soy, dicen: todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones. Incluso nuestros amigos católicos dicen tener a María y a los santos como mediadores entre ellos y Dios. Por lo que estamos viendo hoy, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano, por más bueno que sea, por más santo que sea, esté vivo o esté muerto, nadie por su propio poder y virtud puede acercarnos a Dios. Solo Jesús de Nazaret, que es Dios, 100% Dios, y que es hombre, 100% hombre, Él por sí mismo puede acercarnos a Dios. No hay otra manera, porque Él, el eterno Dios, se revistió de humanidad para pagar por nuestras culpas y para llevarnos a Dios. No hay otra manera de acercarnos a Dios. No lo hay. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 2, 5 y 6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo hay un mediador. Si no es Cristo, seguimos en nuestros pecados. No hay otra manera de deshacernos de nuestros pecados, porque solo Él quita la culpa. Sin Cristo nadie podrá llegar a Dios jamás. Y si todavía queda alguna duda, oigamos al Señor Jesús diciéndonos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Él en Juan 14:6. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Dios.
Antes de que empiecen a ver los relojes, hoy hemos tratado de centrarnos en Dios para conocerle y para que comprendamos que no hay nadie como Él. Dios es el originador de todo lo que existe. Por eso Él es diferente. Él es el Dios eterno. Todo lo demás tuvo un inicio. Nuestro origen personal y el de nuestra especie, de todas las personas, junto con todo el universo, es producto de la obra de la creación de este Dios, del Dios eterno. Dios es el en todo diferente de nosotros. Él es el yo soy. Solo Él existe por su propio poder. No tiene necesidad de nada ni de nadie. El poder de su existencia está en Él. En cambio nosotros, así como los animales, las plantas, las estrellas, todo lo que existe, dependemos absolutamente de Dios. Él sostiene nuestra existencia a cada instante. Dios vive en una magnitud y una calidad que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Su existencia, la existencia de Dios es la verdadera y es tan perfecta hoy como cuando Él existía y no había nada más, y lo va a hacer siempre, siempre perfecto, porque Dios es el mismo, perfecto. Este eterno y autosuficiente Dios se revistió de humanidad y vivió con nosotros. El Verbo, es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvo presente físicamente en la humanidad. Vino para pagar el precio por el rescate y la liberación de los humanos pecadores. Se revistió de humanidad, vivió una vida perfecta y murió dando su vida, siendo el sacrificio perfecto para purificarnos, para borrar nuestras culpas, para acercarnos a Dios y traernos a tener paz con Dios. Como muestra de que su sacrificio fue aceptado, fue perfecto, resucitó de entre los muertos. Y es el único que puede acercarnos a Dios. No hay nadie más. Él es el único mediador que sabe y puede acercarnos a Dios. Y Él es el único que puede mantenernos en la presencia del Dios que se llamó a sí mismo Yo Soy. Ahora, tú que estás escuchando este mensaje, acá presente en este ambiente o a través de las redes sociales o cuando esté grabado, es momento de que reconozcas que no hay nadie como Dios y veas tu completa necesidad de Él. Necesitas de Él tanto para ser salvo como para vivir de forma agradable a este Dios. Así como el eterno Hijo de Dios vino para salvarte, también lo hizo para que estés en su perfecta y permanente relación, en permanente relación con Dios. ¿Lo ves difícil? Él puede capacitarte, Él puede transformarte para que vivas a su agrado y para que vivas para su gloria. Entonces recuerda, Dios te llama a conocerle, que comprendas verdaderamente que no hay nadie como Él. Y entonces vivas en consagración para Él, en consagración para Dios. Y como la hermana Betty nos decía, teniendo puestos los ojos en Él, por sobre de la realidad que nos rodea, que nuestra vida está enfocada en Él. No es fácil hacerlo, pero Él está dispuesto a ayudarnos en cada momento y que vivamos conforme a Él le agrada. Oremos. Bendito Padre,
nuestro Señor. Eres el Padre bueno, el único Dios. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has creado. No podríamos existir de ninguna manera si no fuera por ti, y nos sostienes en cada momento. Así como sostienes nuestra vida, Señor, te pedimos que nos fortalezcas también, que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas nuestra vida en dependencia de ti. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que solo tú eres Dios, que tú eres eterno, que tú vives para siempre y que tú viniste por nosotros. Sin nosotros ser de gran estima, sin yo ser de gran estima. Pero viniste para hacerme de tu pueblo, para llevarme contigo y yo pueda disfrutar de tu presencia por la eternidad. Mientras llega el momento, Señor, esfuérzanos en las labores que tú quieres que realicemos acá. Esfuérzanos en aquello que debemos realizar cada día. Demostrar con nuestra vida que sí creemos en ti. Guíanos en este camino, Señor. Te damos gracias, Señor. Y también en este momento queremos pedirte por los tiempos que estamos pasando en nuestro país, por las dificultades que estamos viendo. Y es verdad, acontezca lo que acontezca, nosotros somos tu pueblo y nosotros vivimos contigo y vamos a estar contigo por la eternidad. Pero, Señor, guíanos a tener un país con justicia. Entre otras cosas y principalmente porque a ti te agrada una nación con justicia. A ti te gusta la justicia. Te necesitamos, Señor. Guíanos en este camino y que vivamos para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Te entregamos a ti la semana que estamos iniciando. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu
siempre no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.